tema. Ven, aquí dice que se tiene una varilla de hierro que a 15 grados Celsius tiene una longitud de 5 metros y se pregunta cuál será la longitud al aumentar la temperatura hasta 25 grados Celsius. Aquí en el problema ya dan la constante de dilatación lineal para la varilla. En este caso el material es fierro, por eso tiene hierro o fierro, por eso tiene esta etiqueta, ¿no? De Fe. Y es 11.7 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius o grados Celsius a la menos 1. Aquí ya tengo la fórmula original de la que partimos, pero hay que hacer un despeje. Bueno, hay que hacer una sustitución, puesto que lo que nos piden es la longitud final, así que no podemos solamente obtener el delta L. Bueno, hay dos formas de hacerlo, hay una forma en la que sí se podría. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir estas cantidades en esta fórmula y ya después hacer el despeje. Entonces, aquí en lugar del delta T, vamos a poner temperatura final menos temperatura inicial multiplicado por alfa es igual al delta L, que es longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial. Y como lo que nos interesa son estas longitudes, ven esta longitud final, podría de una vez invertirlo todo para que me quede esto de aquel lado. Sería longitud final menos longitud inicial entre L0 es igual a alfa por las temperaturas. Temperatura final menos la inicial. Bueno, aquí nos vamos a llevar mucho espacio del pizarrón, es un poco largo el despeje. Entonces esta L sub 0 que está aquí la voy a pasar multiplicando hacia acá. Es igual a L sub 0 alfa. Si se fijan aquí esta L sub 0 que estaba dividiendo, la pasé multiplicando, es lo único que hice, y todo lo demás queda igual. Aquí lo que me interesa es esta longitud final. Entonces, esta longitud inicial que está restando, la voy a pasar sumando de aquel lado. Entonces, si se fijan aquí, la longitud que está restando de este lado la pasé sumando y queda aquí. Y este término que está aquí es tal cual el que teníamos aquí. Ahora solamente podemos hacer una factorización de L0, tal como hacen en sus clases de álgebra. Y bueno, nos va a quedar L0 por aquí y un paréntesis grande para todo esto, ¿no? Bueno, tal vez se les haga un poco rebuscado ese paso, pero es muy sencillo. Lo que hice fue solamente este término que se repite en los dos, este L0, lo puse aquí y esto lo multiplica a un solo término que está de este lado. Es decir, que si nosotros hacemos esta multiplicación, L0 por 1, obtenemos este, y luego, aquí se me fue un L0. L0 por este término, obtenemos todo este de aquí. Entonces, así es como debe quedar. Ahora podemos sustituir aquí la diferencia de temperaturas. Ya esta es la fórmula que vamos a usar, solamente hay que sustituir. Entonces tenemos que la temperatura final es de 25 grados Celsius y la inicial de 15. Bueno, tal vez hubiera sido mejor sustituir todo en un solo paso. Aquí
aprovechando que ya hice esta sustitución, podríamos restar 25 menos 15 y van a quedar 10 grados Celsius. Y vamos a sustituir el valor de alfa, que es este, y el valor de L0, que es la longitud que había inicialmente, en este caso 5 metros. Aquí ya hice la sustitución. Aquí está 25 menos 15 grados Celsius, son estos 10 grados Celsius. Esta de aquí es la alfa, que son 11.7 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. El 1 ya estaba, la longitud inicial son 5 metros. Y ahora ya podemos continuar con el orden de las operaciones. Vamos a multiplicar este 10 por 11.7 y continuamos arrastrando este factor de 10 a la menos 6. Es la ventaja de usar la notación científica, que podemos facilitar un poco estas cuentas. Entonces primero vamos a multiplicar ellos dos. Entonces multiplico 11.7, me queda 117 y continúo con el por 10 a la menos 6. Aquí en las unidades, si ustedes se fijan, estos grados Celsius multiplican y estos de aquí son grados Celsius a la menos 1, que es como decir 1 sobre grados Celsius, como si dividiera. Entonces se eliminan entre ellos y me queda solo un número ya sin las dimensiones de temperatura. Ahí ya le puse paréntesis porque ya no tengo más operaciones dentro y podemos solamente, más que una suma, y podemos solamente poner paréntesis. Ahora vamos a desarrollar ahora sí esta cantidad de notación científica para que sea fácil sumarla con el 1. Aquí, como tenemos por 10 a la menos 6, lo que hacemos es recorrer este punto 6 lugares hacia acá. Debemos obtener una cantidad muy pequeña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Así? Entonces la longitud final es igual 5 metros, 1 más 0.3 ceros, 1, 7. Entonces como tenía por 10 a la menos 6, recorrí el punto 6 lugares y me queda esta cantidad. Ahora lo sumo con 1. Como es un 1 más decimales, nos va a quedar 1.000117. Entonces, pues ahí ya se facilitó un poco la operación. Entonces finalmente ya solo hacemos esta multiplicación. Pues es una cantidad, un 1 con decimales, así que es fácil de multiplicar. Al multiplicar aquí también 5 nos da este 5. Y ya aquí lo que nos dice es que la longitud final era casi como la inicial, de 5 metros, y un poquito, pero muy poquito mayor, algo de décimas, centésimas, milésimas, millonésimas de metro, ¿no? De lo que aumenta. ¿Y por qué es una cantidad tan pequeña? Porque el aumento de temperatura no fue tan alto. Entonces, en realidad no es tan complicado, se ve como que son muchas cuentas, pero pues solamente sustituimos estas diferencias de temperatura y de longitud, sustituimos el alfa y hacemos un poquito de álgebra, en realidad, bueno, de aritmética, porque ni siquiera es tanto álgebra, y pues en realidad son, siguiendo los pasos no es muy difícil, aunque es un poquito más rebuscado el despeje que en otros temas que hemos visto,
Si ustedes siguen los pasos, pues es sencillo. Entonces encontré otro ejemplo que es sencillo, pero la pregunta es un poco distinta del anterior. Es tal vez hasta más fácil este ejemplo. Y bueno, veo que hay problemas que piden eso, así que también sería bueno hacer un ejemplo más de este tipo. Aquí nos dicen que, por ejemplo, tenemos un oleoducto de hierro en Alaska, en un país muy frío. Bueno, pertenece a Estados Unidos, pero es una zona que está todavía incluso más al norte de Canadá y que tiene una longitud de 1300 kilómetros a 35 grados Celsius. Después dice que en invierno la temperatura desciende hasta menos 73 grados Celsius, ¿no? O sea, baja muchísimo la temperatura y nos piden calcular la dilatación térmica, así que lo que nos están pidiendo encontrar es esa delta T que aparece en las ecuaciones. Entonces vamos a escribir nuestra ecuación tal y como la formulamos, que es incremento de temperatura sobre alfa es igual al incremento de longitud, perdón, incremento de temperatura por alfa es igual al incremento de longitud entre la inicial. Ajá. Y lo que nos piden es encontrar bueno, en este caso la dilatación térmica. Hay problemas donde piden encontrar, por ejemplo, la delta T y en este caso es la delta L. Así que aquí no vamos a sustituir esos longitud final o inicial o temperatura final o inicial. Podemos usar la fórmula un poco más directa. Entonces aquí, como piden la delta L, tenemos que hacer el despeje para delta L precisamente, así que voy a cambiarlos de lugar, intercambiarlos y ya después quitar esta L0 que divide y ponerla multiplicando. Así que esta ecuación que está ahí marcada en azul es precisamente la que tenemos que usar. Entonces ahora sí vamos a ver cuánto es esta delta T, que sería, hemos dicho, temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso la temperatura final es negativa, es una temperatura pequeña, son menos 73 grados Celsius. Y le vamos a restar la temperatura inicial, que es positiva, así que solamente lo restamos, menos 35 grados Celsius. Ajá. Y eso nos va a dar menos 108 grados Celsius negativos. Ajá, bueno, no hay que asustarse para encontrar una temperatura negativa, puesto que es un problema en el que en lugar de considerar que calentamos un material, lo estamos viendo qué pasa cuando se enfría. Muy bien, ahora empezamos a sustituir en esta ecuación. Tenemos delta L es igual a la longitud inicial, que son 1300 kilómetros. Al ser kilómetros, como lo debemos expresar en metros en la ecuación, lo podemos escribir como 1300 por 10 a la 3 metros, puesto que son kilómetros, ¿no? Y eso lo multiplicamos por alfa, que son 11.7 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, y eso lo multiplicamos por menos 108 grados Celsius. Podemos otra vez efectuar estas multiplicaciones. Podemos hacer 1300 por 11.7. Ya tengo hechas esas operaciones aquí, son 15.210. Aquí, si se fijan, tenemos por 10 a la menos 6 y lo vamos a multiplicar por un factor que es por 10 a la menos 3. Entonces esto es como cuando en álgebra multiplicamos
x cuadrada por x cúbica y se suman esos exponentes y nos queda x a la 5. Entonces aquí también estos se suman, pero como uno es negativo, en realidad vamos a tener 3 y menos 6. Nos va a quedar por 10 a la menos 3. Ajá. Y aquí son metros sobre grados Celsius. No se distingue muy bien el 3. Ajá. Bueno, quedó más o menos mal. Otra vez. Y ahora multiplicamos por 108 grados Celsius, ¿no? Menos 108 grados Celsius. Ajá, bueno, igual ya tenía hecha esta multiplicación, 15.210 por 108. Aquí cuando multiplicamos estos dos, estos grados Celsius que multiplican se van a eliminar con estos que están dividiendo, así que nos queda el resultado únicamente en metros, que es lo que esperaríamos para una medida de longitud, ¿cierto? Aquí me faltó este factor por 10 a la menos 3 y ahora sí en metros. Ajá, ahora como está por 10 a la menos 3, para quitar este factor debemos recorrer nuestro punto hacia acá y obtendremos una cantidad un poco menor que esta, que es 1.000.000 y tantos, ¿no? Entonces va a ser 1642. El punto va a quedar aquí, puesto que lo recorremos 3 lugares. Punto 68, podemos ya no poner el otro 0. 68 metros. Ajá. Y bueno, aquí como son cantidades muy grandes, pudiera ser un poco más claro si lo ponemos en kilómetros, que es como tener un factor aquí de 10 a la 3. Así que vamos a recorrer ahora nuestro punto una vez más, ¿no? Delta L va a ser igual a 1642. Bueno, en kilómetros sería 1.642. Podríamos redondear este 2 y que quede 643, puesto que el dígito que sigue es mayor que 5. Y ponerle aquí kilómetros. Es decir, que el incremento de longitud de cuando el oleoducto de hierro pasa de menos 73 grados Celsius hasta 35, que ahí sí es una diferencia de temperatura grandísima, ese incremento va a ser ahora sí de 1 kilómetro, poco más de 1,5 kilómetros. Ajá. Entonces, en situaciones tan extremas, pues sí es muy importante tener en cuenta que los materiales cambian su longitud, o en dado caso su volumen o su área, cuando están sometidos a cambios de temperatura tan grandes, ¿no? Así que quienes diseñen estas tuberías para combustible, pues necesitan tener muy bien en cuenta que las temperaturas en esas regiones pues varían muchísimo. Y bueno, ya ahora sí, creo que con este par de ejemplos ya pueden ustedes hacer cualquier problema que encuentren por ahí en los libros. Otra vez siento que son un poquito más de cuentas que lo que habíamos visto anteriormente, pero siguiendo los pasos con cuidado, pues no es tan difícil, ¿no?